A sus 74 años, Richard Gere, el hombre que en su día cautivó a millones en Pretty Woman y American Gigolo, no habló de un papel, una película o un logro. Solo habló de una mujer. Una simple confesión que hizo que el mundo se detuviera por un momento. No me divorcié porque estuvieran equivocados. Me divorcié porque no era lo bastante bueno para aguantar. Un hombre que había estado casado 3 veces, aclamado en una ocasión como el caballero más encantador de Hollywood, había comprendido por fin que el amor no consiste en encontrar a la persona adecuada, sino en convertirse en la persona adecuada en el momento adecuado. Antes había amado a las mujeres más bellas del planeta. Se había casado con una de las supermodelos más importantes del mundo. Era el niño mimado del cine y de los medios de comunicación. Pero no fue hasta casi los 70 años cuando encontró una relación a la que no tenía que aferrarse. Un amor que no exigía rendimiento y una mujer que no llegó para cambiarle, sino para quedarse. Y Richard Gere dijo, ella es el verdadero amor de su vida. Este no es solo el viaje romántico de una estrella de cine. Es el viaje de un hombre de la fama a la soledad, de la inseguridad a la serenidad, del control a la comprensión. Un viaje para aprender a amar, no por instinto, sino por crecimiento. Antes de convertirse en un icono romántico de la gran pantalla, Richard Gere era un joven larguirucho de Pensilvania que tocaba la trompeta. Componía música para obras escolares y estudiaba filosofía en la Universidad de Massachusetts. Pero luego lo dejó todo para dedicarse al teatro, donde podía ser otra persona, vivir una vida diferente. Y quizás desde muy pronto, Richard Gere se acostumbró a interpretar al hombre encantador, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Con una apariencia atractiva y un comportamiento misterioso y tranquilo, nunca le faltaron mujeres. Pero al igual que siempre parecía escabullirse entre las definiciones, las primeras relaciones de Richard iban y venían rápidamente, lo bastante intensas como para resultar embriagadoras, pero nunca lo bastante duraderas como para aferrarse a ellas. Desde Carol Mallory, la ardiente modelo que una vez le describió como una joya surcando el cielo. Hasta Dawn Steele, editora de Penthouse, que más tarde se convertiría en la primera mujer directora de un gran estudio de cine en Estados Unidos. Desde Penelope Milford, su coprotagonista de Días del Cielo, que permaneció con él durante toda la década de los 70, hasta el breve pero profundamente impactante romance con Sylvia Martins, la mujer que le llevó a Nepal, le presentó a las llamas tibetanas y le abrió las puertas a la meditación y al budismo. Eran mujeres hermosas, inteligentes y atrevidas. Pero para Richard Gere en aquel momento, el amor no era más que un capítulo fugaz en el viaje de autodescubrimiento. Él estaba en el ascenso de la búsqueda de Mr. Goodbar, Days of Heaven, a American Gigolo, pero al mismo tiempo cayendo en un espacio en el que nadie le había enseñado cómo hacer que una mujer se quedara. Los murmullos en las fiestas, los flashes de los paparazzi, las noches solitarias en las habitaciones de hotel después del rodaje, todo parecía mezclarse, pintando a un Richard Gere que brillaba por fuera pero se sentía vacío por dentro. Tal vez por eso nunca tuvo la intención de sentar la cabeza. Las mujeres iban y venían y seguían yendo porque ni siquiera él sabía aún lo que necesitaba. No lo suficientemente profundo como para guardarlo, no lo suficientemente seguro como para confiar en él. Todo lo que sabía era esto. Vivía deprisa y no estaba dispuesto a parar. En 1988, en una barbacoa organizada por el fotógrafo Herb Ritts en Beverly Hills, Richard Gere, que entonces tenía 39 años, conoció a Cindy Crawford, una joven de 22 recién salida de las portadas de las principales revistas de moda del mundo. Venían de 2 mundos diferentes. Él era el actor que una vez fue apodado el hombre vivo más sexy, mientras que ella era la estrella emergente de una industria de la moda a punto de estallar. Y entonces se enamoraron rápida, profunda y inesperadamente. Poco después, se fueron a vivir juntos a Nueva York. El mundo quedó deslumbrado. Una pareja demasiado hermosa, demasiado famosa. Richard Gere, el caballero frío y elegante. Cindy Crawford, la belleza americana por excelencia. Estaban en todas partes. Alfombras rojas, anuncios, portadas de revistas, convertidos en la pareja icónica de los 90. Pero detrás de los focos había 2 personas que se movían a ritmos muy diferentes. Cindy todavía estaba descubriéndose a sí misma. Una joven que había crecido demasiado rápido en un mundo deslumbrante,
aún insegura de dónde estaba la línea entre su verdadero yo y la imagen pública. Corría de sesión de fotos en promoción, intentando mantener su figura, complacer a quienes querían convertirla en una marca viviente. Mientras tanto, Richard, tras 2 décadas como el hombre soñado de Hollywood, había empezado a cansarse de las multitudes. Buscaba la paz, pasaba tiempo meditando, dedicándose a labores humanitarias y retirándose a espacios tranquilos, lejos de las cámaras. Se casaron en un momento muy tranquilo, una ceremonia espontánea en Las Vegas en 1991 con anillos de papel de plata, sin invitados, sin medios de comunicación, solo 2 personas intentando aferrarse a algo hermoso que ya empezaba a escaparse. Pero el matrimonio no es una cura para la distancia. Cuando Richard meditaba, Cindy cogía aviones. Cuando él se quedaba quieto en silencio, ella seguía moviéndose, intentando convertirse en la mujer que él necesitaba. Ella dijo una vez, intenté convertirme en la mujer que él necesitaba y entonces me perdí. No hubo escándalo, ni traición, solo un silencio creciente. Y 2 personas que vivían como compañeros de piso, con horarios que ya no coincidían, emociones que ya no se encontraban. En 1995, se divorciaron discretamente, sin pleitos, sin malas palabras. Los medios de comunicación no sabían qué escribir, salvo un persistente interrogante. ¿Por qué la pareja perfecta rompió casi 3 décadas después? Richard finalmente dijo una cosa. Breve, pero suficiente. Yo amaba a una mujer que aún no sabía quién era. Y pensé que el amor podría ayudarla a encontrar la estabilidad. Pero era una expectativa injusta. Nadie estaba equivocado. Simplemente no se encontraron en el momento adecuado del viaje de sus vidas. Uno aún estaba volando. El otro ya había aterrizado. Tras su divorcio de Cindy Crawford, Richard Gere se alejó de los romances ruidosos. Ya no aparecía en portadas de revistas con jóvenes supermodelos. En su lugar, se retiró en silencio, meditando, viajando por Asia, estudiando budismo tibetano y aceptando papeles cinematográficos más profundos y pausados. Y entonces, como una suave transición tras las turbulencias emocionales, conoció a Carrie Lell, una actriz conocida en su día como Chica Bond en Licencia para Matar. Una mujer hermosa, experimentada, tranquila, sin brío, sin frenesí. Carrie apareció como un remanso de paz, que Richard confundió con un destino final. Empezaron a salir en 1995. Vivieron tranquilamente juntos, y en 2000 nació su hijo, Homer James Jigmar. Era la primera vez que Richard se convertía en padre a los 51 años. En 2002 se casaron en una ceremonia privada, sin paparazzi, sin alfombra roja, sin ruido mediático. Solo una pequeña familia que eligió vivir en Pound Ridge, Nueva York, lejos de los focos, donde Carrie pasaba la mayor parte del tiempo siendo madre. Y Richard cultivaba verduras, leía libros, hacía películas selectivas y continuaba con su labor humanitaria. Pero a veces la estabilidad es solo una ilusión creada por pacientes paralelos. Bajo esa calma exterior, 2 personas se alejaban lentamente de la órbita de la otra. Richard era profundamente introvertido. Pasaba horas meditando, inmerso en retiros en el Tíbet o Nepal, fascinado por las filosofías del desapego y la quietud. Mientras tanto, Carrie, aunque ya no se ponía a menudo delante de la cámara, seguía necesitando conexión, movimiento y espacio social para sentirse viva. Con el paso del tiempo, cada vez se les veía menos juntos, a las ceremonias, a los actos cinematográficos. Uno iba, el otro estaba ausente. Las agendas ya no coincidían. Nadie lo decía en voz alta, pero el silencio había empezado a hablar. En 2013, Carrie Lell solicitó oficialmente el divorcio tras 11 años de matrimonio y 18 juntos. El motivo declarado fueron diferencias irreconciliables, pero verdades más profundas, reveladas por sus allegados, apuntaban a que Carrie se sentía excluida del mundo de su marido. Vivía en un hogar sin tener la llave de su espíritu. Mientras tanto, Richard seguía creyendo que el silencio era un signo de paz. Solo cuando las cosas empezaron a romperse se dio cuenta de que cuando el silencio dura demasiado, ya no es paz, es una señal. Y yo no la oí. El divorcio se prolongó durante 3 años, no por conflictos emocionales, sino financieros. Bienes por valor de más de $45 millones y propiedades. Inmobiliarias en varios lugares dieron lugar a múltiples procedimientos judiciales. Pero en medio de la tensión, hicieron una cosa bien.
Acordaron compartir la custodia de su hijo, Homer, un niño descrito como sensible, tranquilo, muy parecido a su padre. Richard no dijo nada después del divorcio, ni tampoco Carrie. Todo lo que quedó fue una tranquila y profunda sensación de algo roto. Nadie traicionó al otro. Nadie se descarrió. Fue simplemente que dos personas fueron demasiado honestas con su propia naturaleza y en algún momento ya no pudieron tocarse. Después de Carrie Lell, Richard Gere desapareció casi por completo de los medios de comunicación, ni entregas de premios, ni fotos en la alfombra roja, ni entrevistas. La gente supuso que había elegido vivir el resto de su vida en quietud como padre, meditador, alma contemplativa. Pero justo cuando dejó de buscar, llegó el amor verdadero. En 2014, cuando aún no se había resuelto el proceso de divorcio con Carrie Lell, Richard Gere apareció inesperadamente junto a un nuevo rostro. Padma Malakshmi, modelo, escritora y presentadora de Top Chef. Fue una relación que despertó curiosidad en los medios, pero que nunca llegó a los titulares. No hubo fotos tomadas de la mano, ni entrevistas que confirmaran un romance. Solo rumores dispersos de que Richard y Padma se conocieron en un acto benéfico. Hablaron durante horas entre bastidores y fueron vistos ocasionalmente cenando juntos. En ese momento, ambos llevaban sus propias cicatrices. Richard estaba en el proceso de poner fin a un matrimonio de 18 años. Padma acababa de salir de un desengaño amoroso tras separarse del multimillonario Ted Forsman, el padre espiritual de su hija pequeña. Encontraron el uno en el otro más un cansado entendimiento que un rayo de pasión. Se decía que durante esos breves meses, Richard encontró en Padma una alegría tranquila, largas conversaciones, cenas sencillas y ninguna necesidad de interpretar un papel. Pero al mismo tiempo, ambos comprendieron que se encontraban en puntos muy diferentes de la vida. Richard ansiaba quietud, meditación, paz, Padma, la fama, la vitalidad, la energía de la televisión y los acontecimientos internacionales. Rompieron al cabo de 6 meses con un final suave y sin remordimientos, sin peleas, sin escándalos. En palabras de una fuente cercana, decidieron que era mejor seguir siendo amigos porque sus vidas estaban demasiado ocupadas en distintas direcciones. Si algo quedó de esta corta relación, fue la imagen de un Richard Gere que había empezado a bajar el ritmo. Ya no amaba por soledad, ya no buscaba llenar un vacío, estaba aprendiendo a aceptar que la armonía no se puede forzar, y que a veces el amor por sí solo no basta para hacer que alguien se quede. Y quizás desde ese mismo lugar, el impulso de búsqueda se desvaneció silenciosamente. Richard Gere empezó a desprenderse de todas las expectativas, a no buscar el amor, a no esperar un milagro. Fue en ese preciso instante cuando la última persona entró en su vida sin ruido, sin presión, sin necesidad de que se aferrara a ella, Alejandra Silva. La gente suele decir, cuando dejas de buscar el amor te encuentra a ti. Richard Gere, después de 3 matrimonios, una serie de relaciones magnéticas pero efímeras, y años vagando entre monasterios y platós de cine, por fin se quedó quieto, sin perseguir, sin esforzarse por demostrar nada. Y fue en ese preciso momento cuando Alejandra Silva entró en su vida. Ni tan deslumbrante como Cindy Crawford, ni tan curtida en el escenario como Carrie Lell, Alejandra Silva, una española de ojos tranquilos, pelo rubio suave y corazón sensible de activista social. Nunca pensó que volvería a enamorarse. Acababa de divorciarse. Criaba sola a su hijo y dirigía la Fundación Rise para combatir la falta de vivienda en Madrid. Había dormido en la calle para comprender el dolor de los que carecen de cobijo y una vez dijo abiertamente, no hago obras de caridad para que me vean. Lo hago porque si no puedo entregarme por completo a ello, prefiero no hacerlo. En 2014, en un hotel propiedad de la familia de ella en Positano, Italia, se reencontraron. Por aquel entonces, Gere estaba saliendo discretamente de su segundo matrimonio. Ella también estaba enterrada en papeles de divorcio, cansada. Pero cuando se miraron, no vieron el pasado. Vieron una versión pacífica del futuro que podían construir juntos. Richard Gere dio el primer paso. En silencio, suavemente. Envió flores todos los días. Escribió canciones cortas. Escribió cartas a mano. No para conquistarla, sino como un susurro. Estoy dispuesto a quedarme si necesitas a alguien a tu lado. Alejandra se negó en un principio. Desconfiaba de la diferencia de edad de 33 años. Sabía que era una estrella mundial.
No quería ser la próxima mujer de Richard Gere. Pero él no se rindió. No persuadió. Esperó. Él simplemente estaba allí, tranquilo, lo suficientemente paciente para que ella lo viera. Esto no era otro romance, esto era un hogar. Se casaron en abril de 2018, en una íntima ceremonia budista en Nueva York. Alejandra se convirtió de antemano, no porque Ge se lo pidiera, sino porque se encontró con las mismas cosas en las que él creía. Dijo, no ignoraba la diferencia de edad, pero cuando la energía kármica entre dos personas es lo bastante fuerte, las diferencias pasan a un segundo plano. Y más tarde contó, hola, conocer a Richard Gere fue como si alguien me tendiera la mano, me sacara de la oscuridad y me mostrara el camino. Yo estaba perdido. Él era la luz. Después de la boda, se mudaron a una apacible finca en Pound Ridge, el mismo lugar donde Gere había vivido con Carrie Lell. Pero esta vez, no construyó muros, dejaron las puertas abiertas. Vivieron juntos como compañeros, sin control, sin expectativas, sin roles que cumplir. En 2019, dieron la bienvenida a su primer hijo, Alexander. En 2020, nació su segundo hijo. El nombre se mantiene en privado, pero no la alegría. En Instagram, Alejandra compartía a menudo imágenes de paseos familiares, sesiones de meditación o de sus dos hijos tratando de alcanzar el sol otoñal. Richard Gere dijo una vez de su esposa, es la mujer más divertida, inteligente, sensible y valiente que sabe lo que quiere. No necesito que sea nadie más, y no necesito hacer de marido perfecto. Vivimos cerca sin necesidad de dar explicaciones. Alejandra lo llama el hombre más amable que he conocido. No es solo un compañero atento, que le escribe música cada mañana, que le sigue enviando flores incluso después de casados, sino también un padre tranquilo, que abraza a sus hijos cuando se duermen, que siempre da prioridad a la familia. La gente suele preguntar, ¿cómo se mantiene vivo el amor? La respuesta, Ricardo Engranaje no se aferra. Alejandra no se aferra. Caminan uno al lado del otro sin control. Se tocan con comprensión, no con expectación, respetan sus diferencias, pero no se obligan a ser iguales. Uno es profundamente introvertido, atraído por el silencio y la meditación. El otro está comprometido de cara al exterior, luchando por los derechos humanos y los sin techo. Y se conocieron no porque se parecieran, sino porque compartían la misma profundidad de ritmo en sus corazones. No es la pasión de la juventud, es el amor de dos personas que se han roto alguna vez, pero que nunca han perdido su capacidad de amar. Un hombre que se había divorciado 3 veces, una mujer que había pasado por el naufragio del matrimonio. Y al final, ambos entendieron. El amor no consiste en aferrarse a alguien. Se trata de nunca hacerles sentir que tienen que intentar quedarse. En un raro momento en que habló de su mujer, Richard dijo una vez, es la mujer más generosa que he conocido con los demás y conmigo. Una frase sencilla, pero suficiente para explicar por qué. Nunca tuvo que buscar más. Algunas relaciones se construyen sobre la pasión. Otras se mantienen unidas por el compromiso. Y luego están las relaciones como la de Richard Gere y Alejandra Silva, que se forman no por falta, no para llenar un vacío, sino porque ambas personas ya estaban completas. Ninguno de los dos llegó con la mentalidad de buscar. Ninguno de los dos esperaba que el otro los arreglara, los completara o se convirtiera en alguien que habían idealizado. Ella no necesitaba que Richard fuera romántico como en las películas. Y Richard no necesitaba que ella se pareciera a ninguna mujer que hubiera conocido antes. Se encontraron sin nada que demostrar y sin nadie a quien aferrarse. Sin contratos con los medios, sin presiones para aparecer en público, sin necesidad de mostrar fotos de la boda. Solo canciones cortas que Richard escribía cada mañana. Cartas manuscritas. Alejandra guardaba cenas tranquilas en las que las risas de sus hijos ahogaban el ruido de la vida cotidiana. La gente suele decir, si quieres retener a alguien, nunca dejes que sienta que tiene que esforzarse mucho para quedarse. Y puede que a Ricardo Engranaje le costara muchos años entenderlo, mientras que Alejandra, tras años de dolor desgarrador en los tendones por un divorcio, también llegó a darse cuenta de que el amor no es lo que te hace perderte a ti mismo. El tipo correcto de amor es aquel en el que consigues ser tu yo más verdadero. No intentan controlarse mutuamente. No hay necesidad de controlar los horarios, no necesitan justificar sentimientos, simplemente aparecen. Están presentes y conviven con total entendimiento como dos personas que han caminado a través de todo.
el dolor, y finalmente han encontrado un lugar lo suficientemente tranquilo como para dejar que algo florezca. Richard Gere fue una vez un rostro que iluminaba todas las pantallas. Ahora es un hombre que vive en una casa sin periodistas esperando en la puerta. A sus 74 años, ya no aparece regularmente en la prensa, ni se pasea por alfombras rojas, ni responde a las mismas preguntas recicladas de las entrevistas. La gente no sabe en qué película está trabajando porque quizá no lo esté. O si lo está, es probable que se trate de un proyecto independiente y tranquilo, que no necesite la taquilla ni los Oscar. En lugar de los objetivos de la cámara, ahora pasa el tiempo con Alejandra y sus 2 hijos pequeños en una granja de Pound Ridge, donde la hierba crece hasta las rodillas y la niebla matinal cubre las colinas. Un día en su vida se parece a esto: preparar té o café para su mujer, sin llamar a un ayudante. Pasear al perro por el camino de piedra detrás de la casa, sin paparazzi jardinería. Leer textos budistas. Tocar el piano para los niños por las tardes, y a veces llevarlos al colegio en un viejo todoterreno, sin guardaespaldas. No hay más escenas que rodar, cada día es real. Sigue manteniendo estrechos vínculos con organizaciones humanitarias, especialmente las que se ocupan del Tíbet, los derechos humanos y los sin techo. Pero ahora lo hace todo en silencio. Ni discursos, ni retransmisiones en directo, ni premios. Alejandra, su mujer, sigue dirigiendo la Fundación Rey en España. No hacen caridad para que les aplaudan. Lo hacen porque es lo correcto. Y con su familia, cada momento se mantiene en privado. Una foto de un paseo por el bosque otoñal. Una instantánea navideña con un simple pie de foto. De nuestra casa a la vuestra, deseando paz. Gere dijo una vez: no necesito estar en Hollywood para saber que sigo existiendo. Quizás por eso nunca anunció formalmente su retirada. Simplemente eligió dar un paso atrás en silencio, por completo. No más actuación, no más papeles. Solo vivir de la manera más gentil. Richard Gere fue con